te adoraré, te adoraré, te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino. Gracias, Señor. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor. Milagroso, abres camino, Gracias. cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
Bendito es nuestro Dios, milagroso, decía la alabanza. Abres camino, cumples promesas. Es nuestro Dios el que nos ayuda y nos sustenta en todo tiempo. Les saludo en el amor del Señor con un fuerte abrazo desde acá de Osorno para todos ustedes, nuestros amados hermanos, y que la gracia y la paz del Señor este día también nos ministren para que podamos también participar de este estudio de la palabra del Señor que estamos desarrollando ya algunos días. Estamos en la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley o la dispensación legal, y agradecemos a Dios por esta oportunidad. Esta es una dispensación un poco extensa, por lo que la estaremos estudiando en algunas 2 clases más. Dios nos bendiga y nos ayude el Señor a hacer un breve repaso antes de pasar a orar. Solo decir de que, bueno, partió la clase pasada cuando Moisés sale de Egipto con todo el pueblo de Israel. Van camino hacia la tierra de Canaán, están cruzando el Mar Rojo, luego hay un periodo de 40 años que ellos están pasando por el desierto. A causa de la dureza de su corazón se multiplicaron 1 año por día. Y luego llegamos a los tiempos en que Moisés muere antes de cruzar a la tierra de Canaán y toma como liderazgo su siervo Josué. Y Josué introduce al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, conquista algunas tierras, algunos territorios, algunos reinos ahí. Y luego Josué muere y allí es donde hay un periodo de los jueces, algunos 14 jueces que están para liderar y poder ayudar al pueblo de Dios mientras son invadidos por la dureza de su corazón, se apartan de Dios y viene Dios levanta un juez y los liberta de la mano opresora. Concluye el periodo de los jueces con el profeta Samuel, que es el último juez en juzgar a Israel, para luego dar pase, como lo vimos en el estudio pasado, amados hermanos en el Señor, a que Israel está pidiendo rey a Jehová y al profeta Samuel, como las demás naciones paganas que están a su alrededor. Es así como Dios le concede rey. El primer rey es Saúl, que tiene su reinado de 40 años. Luego viene David con un reinado de 40 años más. Y por último quedamos nosotros la semana pasada, o sea, el martes, con el reinado de Salomón, que en el 480 años de haber salido desde la esclavitud de Egipto, Salomón está levantando el tabernáculo, el templo de Salomón, que se llama, donde va a edificar casa para Dios. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Es el resumen de la clase pasada. Espero que usted también lo tenga así de claro y ojalá algunos son más aventajados por ahí, tienen más conocimiento. Bueno, deseo bendiciones para ustedes. Vamos a orar en el nombre del Señor para ver esta etapa en la quinta dispensación, que va desde vamos a hacer un breve análisis al reinado de Salomón. Se divide el reino hasta llegar al periodo, amado hermano, del cautiverio. Dios nos bendiga. Vamos a dar este paseo en sandalias, así lo llamaba yo. Le invito a dar un paseo en sandalias, como nuestro maestro, con humildad, con disposición, con rendir nuestro corazón delante de Dios para que Dios también nos revele su preciosa palabra. Me uno a ustedes para orar. Padre, en el nombre de Jesucristo me uno a tu pueblo, Señor, para elevar una oración ante su presencia y rogar, Padre, en el nombre de Jesucristo, que su bendición esté con nosotros este día. Que bendigas a tu pueblo, Padre, a cada uno de tus hijos que tienen la oportunidad de tener el medio, Dios mío, y poder conectarse, Señor, a la red para ser participante de este estudio. Padre, en el nombre de Jesucristo yo bendigo a tus hijos y te doy gracias porque sé que estás en medio nuestro, Padre, para llevarnos a través de tu palabra en este conocimiento, Dios mío, Señor, respecto al panorama bíblico, Señor, cómo
se desarrollaron los hechos en los años que vivimos, Señor. Hoy día, como podemos comprender, Padre, como tu pueblo Israel también pasó momentos de alegría, pero también momentos de mucha dificultad, de mucha aflicción, Padre. Dándote gracias, Dios mío, quedamos en tu presencia, bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude mucho el Señor. Un saludo para todos los que ya están conectados. Dios les bendiga mucho. Le voy a invitar que vamos al Primera de Reyes, el capítulo 11. Voy a leer algunos textos ahí, algunos versos de la palabra del Señor, porque es el periodo cúlmine del reinado de Salomón. Usted que es lector de la palabra del Señor sabrá, y si no lo es, bueno, le voy a comentar de que Salomón en su inicio es hijo de David y como sucesor del trono es un joven muy apegado a Dios, muy devoto y muy apegado a ser un adorador de Dios, un hombre de temor, un hombre que está dispuesto a obedecer el mandato del Señor y poder hacer así la voluntad de Dios. Eso es en sus primeros años de reinado. Recuerde usted que Salomón reinó 40 años, pero en el transcurso del tiempo, Salomón fue apartando su corazón de Dios a causa de sus mujeres que tuvo, que lamentablemente se distorsionó mucho en su mente, en su corazón, y esto lo llevó a una ruina espiritual y también a la división del reino. Que Dios nos ayude. Nos bendiga mucho el Señor. Leo Primera de Reyes capítulo 11, dice así la palabra del Señor. Pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a los de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto ni mi estatuto, que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Bendito es el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga y nos fortalezca, nuestro Padre Celestial. Porque al considerar la lectura de la palabra del Señor, vemos a un Salomón totalmente desviado de la voluntad de Dios. Y nosotros hoy día podemos decir, pero ¿cómo es posible que Salomón, siendo el hombre más sabio de la tierra, aquel que fue humilde en pedir sabiduría más que riquezas, ahora vemos aquí en 1 Reyes capítulo 11 cómo Salomón se ha corrompido a causa
de haber quitado la mirada de Dios y de haber apartado su corazón de Dios y haberse dispuesto a buscar esposas, que eso no es la voluntad del Señor en definitiva. Y no solo buscar una o dos, la Escritura habla que Salomón tomó mujeres extranjeras de las moabitas, de las de Amón, las de Edom, las de Sidón y las eteas, y junto con ello también a la hija de Faraón, o sea, una mujer de Egipto. El Señor los bendiga. Así es que Salomón, según la palabra del Señor en el verso 3, tenía 700 mujeres reinas, que eran sus esposas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Finalmente era un harén de 1000 mujeres allí en el templo de Salomón, en su casa, no en el templo de Jehová, sino en su casa, en su palacio de Salomón. Y todo esto, amados hermanos, debía ser sustentado por el pueblo que él reinaba, el pueblo de Israel. Por eso es que esto llega a la presencia de Dios, duele en el corazón de Dios, y sobre todo su pueblo está teniendo duras tareas, está haciendo pagar los tributos al rey, de tal manera que el rey pueda sustentar el reino que está llevando, un reino glamuroso, podríamos, qué lamentable, pero esto es así. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia y Dios nos fortalezca el Señor para que nuestro corazón esté inclinado a Dios y no como estos hombres hicieron lamentablemente. No podría dar una explicación cómo Dios permite esto, porque eso está en el corazón de Dios. Así que al final del reinado de Salomón hay una decadencia total del reino. Bendito el nombre del Señor. Y por ende viene la ruina. Por eso la Escritura habla y dice que finalmente el reino es roto, va a ser dividido en dos reinos. El Señor nos ayude. Sin embargo, Dios no destruye por completo al pueblo de Israel en la descendencia de David, porque por amor a mi siervo David, dice allí Jehová, no destruiré del todo el reino, sino que dejaré una tribu en la cual podrá reinar Roboam, el hijo de Salomón. Que Dios nos bendiga y nos ayude mucho el Señor. Así que Dios le promete ahí en el verso 11, en el verso 12, perdón, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. El hijo de Salomón es Roboam. Así es que Dios cumple su palabra. Dios, por amor a su siervo David, dice la palabra del Señor, no rompió el reino en los días de Salomón. Dios tuvo misericordia, extendió su misericordia Dios en los días de Salomón. Cuán grande era el pecado, había tanta idolatría, tanta aberración. Dios tenga misericordia y Dios nos ayude. Los hechos demás que están relatados acerca del reino de Salomón está en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, del capítulo 1 al verso 9. Ahí, capítulo 1 al capítulo 9, perdón, de Segunda de Crónicas están relatados los hechos acerca del reino de Salomón. Que Dios nos bendiga. Luego vamos a pasar al verso 26 de Primera de Reyes, capítulo 11. Ahí está graficada la rebelión de Jeroboam. ¿Quién es Jeroboam? Un siervo, hijo de Nabat, dice Efrateo, de Sereda, el verso 26, siervo de Salomón, cuya madre se llama Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey Jeroboam. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo a cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén,
le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Que el Señor nos bendiga y nos ayude mucho el Señor. Cómo Dios levanta a este profeta Ahías para hablarle a Jeroboam, un siervo de la casa de Salomón. Y Dios va a provocar a celo al reino de Salomón en esta medida, porque va a entregar 10 tribus para que sean gobernadas por el siervo de Salomón, que es Jeroboam. El Señor nos ayude y Dios nos bendiga. Y él tendrá, dice, en el caso de Roboam, una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Verso 33, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mi estatuto y mi decreto, como hizo David, su padre. Bendito es el nombre del Señor. Así que Ahías, ministrado por la presencia del Espíritu Santo, le habla a Jeroboam y lo prepara para que se lleve a cabo esto. Bendito el Señor. En el verso 35 dice lo siguiente: pero quitaré el reino de las manos de su hijo y lo daré a ti las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Eso está declarando ahí Dios por medio del profeta Ahías a Jeroboam. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Bendito el nombre del Señor. Verso 40. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Así ocurren los hechos, bendito el nombre del Señor, y ahí está referido verso 41, 42 y 43 de Primera de Reyes capítulo 11, la muerte de Salomón. Salomón tristemente tuvo que terminar sus días de manera no grata delante del Señor, terminando su reino. Y con ello pasamos al capítulo 12 de Primera de Reyes, donde Roboam comienza a tomar el reino en sucesión, digamos, de su padre Salomón. Verso 1 dice lo siguiente, la palabra del Señor: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Bendito el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Así que terminado el reinado de Salomón, se nos dice acá que el yugo de Salomón había sido pesado. Lo había puesto en servidumbre a la nación de Israel, al pueblo judío, a los hebreos que habían salido de Egipto. Duramente lo había puesto bajo servidumbre. Ahora, el sucesor es Roboam, y viene el pueblo junto con Jeroboam, que había huido a Egipto, para solicitar al nuevo rey de Israel que quite el pesado yugo de sobre ellos de servidumbre, que aliviane la carga. Así que
los envía el rey a casa y le dice, volveo en 3 días. La Biblia señala que el rey pidió consejo a los más mayores, a los adultos, a los ancianos de Israel, y ellos le dijeron que debía de quitar el peso de la carga dura que llevaba sobre los lomos del pueblo. Y luego el rey pide consejo a los jóvenes del pueblo y esto le dice, no, en realidad si tu padre, verso 11, os cargó de pesado yugo, más yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, más yo os castigaré con escorpiones. Esa va a ser la respuesta del rey Roboam para el pueblo y para Jeroboam, aquel que había recibido la profecía que recibiría 10 tribus para él gobernar como rey. Dios nos ayude y nos bendiga el Señor. Hermanos, vemos la altivez en el corazón de Roboam. Vemos el endurecimiento que hay en el corazón del rey. No hay humildad, no hay disposición a ayudar a sus hermanos, a poder brindarle un reino justo bajo la dirección de Dios. No, el corazón del rey Roboam, un corazón orgulloso, altivo, soberbio. Y sabe, hermanos, que cuando la soberbia viene, cuando viene el orgullo, está pronta la caída, dice la palabra del Señor. Así que estaba determinada la caída para Roboam. No sería mucho el tiempo que estaría desarrollando su reinado. Él no estuvo dispuesto a someterse. Verso 20 del capítulo 12 de Primera de Reyes. Y aconteció que yendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá, que es la tribu por donde viene el reinado de David. Bendito el Señor. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con él, a fin de hacer guerra contra la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Porque Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Cuando hay una profecía de parte de Dios, Dios la cumple. Bendito el Señor. Aun cuando Roboam quería rescatar las 10 tribus que estaban con Jeroboam, sin embargo Dios no se lo permitió, porque ahí está la voluntad del Señor. Sin embargo, ahí la Biblia nos señala que se añade la tribu de Benjamín a la tribu de Judá para quedarse allí en Jerusalén y poder ser gobernados por el sucesor de Salomón, el rey Roboam. Que Dios nos bendiga y nos ayude el Señor. La gracia de Dios sea con nosotros. Ahora, verso 25 de Segunda de Reyes 12 dice lo siguiente, refiriéndose a Jeroboam, quien ha tomado el reino de las 10 tribus. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, por el cual de este pueblo se volverá su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Bendito el nombre del Señor. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y se fue. Y eso fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes,
conforme a las fiestas solemnes que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió el altar para quemar incienso. Bendito es el nombre del Señor. Ahí vemos la dureza del corazón de Jeroboam, el siervo de la casa de Salomón. Un hombre que no tiene temor de Dios. Un hombre que está a cargo de las 10 tribus de Israel, pero sin embargo no tiene temor. No hay temor en su corazón. ¿Sabe lo que hace? Estratégicamente, todo Israel debía adorar en Jerusalén porque allí estaba levantado el templo y allí es donde se adoraba a Dios. Sin embargo, Jeroboam levantó 2 ídolos. La Biblia los señala ahí y los puso en Betel, uno y el otro en Dan. ¿Para qué? Para que el pueblo ya no vaya a Jerusalén, sino que adore allí esas imágenes y rinda culto. Levantó sacerdotes de las familias que no eran para los sacerdotes, que es de la tribu de Leví. Hizo fiesta en las fechas que no correspondían las fiestas. Definitivamente Jeroboam corrompió totalmente el corazón de las 10 tribus de Israel. Y de ahí en adelante, amados hermanos en Cristo, todos los demás reyes a partir de Jeroboam fueron reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios en el reino del sur. Bien, vamos a detallar un momento más ahora. Con esto, hermano, que está aquí relatado, lo que yo dije o hablé, se dividió el reino. Ahora hay 2 reyes. Uno, Roboam, reinando en Judá y la tribu de Benjamín. Y el otro es Jeroboam, que está reinando sobre las 10 tribus. Y voy a pasar a identificar estos reinos. Primero, el reino del sur, que se llamado el reino de Judá, compuesto de 2 tribus, Judá y Benjamín, y posteriormente después se le suma la tribu de Leví, que es la tribu de los sacerdotes. La capital de este reino es Jerusalén. Este reino tuvo 19 reyes y una reina, en un periodo de tiempo de alrededor de 385 años aproximadamente, hasta ser llevados al cautiverio a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Estos 19 reyes y una reina que gobernaron sobre Judá fueron de la dinastía de David, o sea, ellos vienen de una sola familia, de una sola tribu y de una línea de familia que es la familia de los reyes, David. De ahí viene toda la descendencia, el hijo de David, el nieto de David, el bisnieto de David, el tataranieto de David, y así sucesivamente. Bendito el nombre del Señor, que Dios nos ayude. Voy a declarar un detalle más respecto a esto. Los profetas que van a profetizar en el reino de Judá, que es el reino del sur, ese profeta Semaías, son 18 en total. Iddo, Azarías, Ananí, Jehú, Eliezer, Jaasiel, Zacarías, Asalás, Miqueas, Nahum, Joel, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ezequiel, Daniel, Abdías. Estos son los profetas que están para profetizar que Dios levantó en este periodo de alrededor de 385 años que duró este gobierno o este reinado, el reinado de Judá. Por eso, amados hermanos en Cristo, cuando usted lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, que es el relato y la vivencia de los reyes, se va a dar cuenta que en parte habla el rey de Judá y el rey de Israel. Y cuando uno
que estudia la palabra del Señor o el lector de la palabra y no tiene un conocimiento más profundo de la Escritura, no logra entender cómo ahí se dice el rey de Judá y el rey de Israel. Bien, esta es la explicación, amados hermanos, que el reino se ha dividido ahora en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Por lo tanto, van paralelamente en la historia. Uno, por un lado, gobernado por sus reyes, y el otro, paralelamente, en el mismo tiempo, pero bajo la orden de otros reyes. Esa es la explicación para que cuando usted lea la Escritura se va a dar cuenta de que ahí aparece el rey de Judá y al ladito aparece el rey de Israel, referente a los dos reinos que salieron en la división que se produjo. Que Dios nos bendiga y nos ayude el Señor. El segundo reino es el reino del norte, llamado Israel, compuesto por 10 tribus. ¿Cuáles son estas? Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, José, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Esas son las 10 tribus que están con el reino del norte, el llamado el reino de Israel. Su capital es Samaria. Tuvieron también 19 reyes en un periodo de 250 años. Ellos reinaron menos. Estos reyes salieron de 9 diferentes familias. No es como la línea de David, que es de una sola familia, por la cual también vino Cristo el Señor. Finalmente estos fueron llevados cautivos por Asiria. Bueno, a Asiria fueron llevados cautivos en el cautiverio, después de haber iniciado su reinado. A los 250 años fueron tomados cautivos. Dios nos ayude y nos bendiga mucho el Señor. Es decir, los profetas que actuaron enviados por Dios en este periodo de 250 años son 8 profetas, que son Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós y Obed. Son los profetas que estuvieron profetizando, hablando en nombre de Dios para los reyes que reinaron allí en Israel en este periodo de 250 años. Una vez dividido el reino, el primer rey de Israel, Jeroboam, hizo lo malo ante los ojos. Este rey, como ya lo expliqué, andaba totalmente en apostasía. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25, lo leí. Dice, ahí es donde edificó los altares. En Betel y en Dan puso un becerro y levantó altares para que el pueblo de Israel adorara. Y voy a invitarle a Segunda de Reyes, capítulo 17, habla algo más acerca de él. Verso 21 al 23 dice, porque se separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado, pecados de idolatría, de rebelión. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Así lo declara la palabra del Señor. Así que Dios nos bendiga y nos ayude mucho el Señor. Eso es lo que relata el libro de Reyes. Fue llevado cautivo a Asiria. Perdieron su reinado, su posición, la que Dios le había dado. Recuerde usted que Dios le habla a Jeroboam y le dice, si tú guardares mi pacto, guardares mi estatuto y anduvieres los caminos de David tu padre, le dice, yo guardaré tu reino y bendeciré tu reino y será prosperado. Sin embargo, este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 11, verso 15.
Es lamentable cuando un rey se corrompe, es lamentable cuando un presidente se corrompe, afecta a su pueblo. Es lamentable cuando un pastor se corrompe, afecta a su congregación. Es lamentable cuando un padre de familia se corrompe, afecta a su familia, o cuando una madre se corrompe, afecta a su hogar, a su familia. Qué lamentable. Así es que Dios nos ayude, amados hermanos, porque todo lo que está relatado en la palabra de Dios acerca de la vida de los reyes y del reino de Israel, y como Dios le habló a través de los profetas, nos dan una gran enseñanza a nosotros en el día de hoy, entendiendo de que Dios no quiere que apartemos nuestra mirada de Él y que sigamos sus sabios consejos. Dice segunda de Crónicas, capítulo 11, verso 15. Y él designó sus propios sacerdotes, Jeroboam, para los lugares altos y para los demonios. Escuche esto, para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquello acudieron también todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Jehová, el Dios de sus padres. El Señor nos bendiga. Dios nos ayude. Cuando Dios habla, amados hermanos, se cumple. Por eso Dios nos ayude a nosotros de poder sujetarnos a la voluntad del Señor. La historia de los reyes está descrita, amado hermano, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Ahí se relata la historia de los reyes. Que Dios nos bendiga. Voy a invitarle a Segunda de Reyes, capítulo 17. Israel permanece aún, el reino de Judá, el reino de Israel ya había sido llevado cautivo a Asiria en el año 250 desde que inició la división del reino. Sin embargo, Judá permanece algunos 135 años más, llevando su reino hacia adelante, aunque hubieron reyes buenos que hicieron lo bueno delante de la presencia del Señor. Sin embargo, no lograron sostener el reino porque la maldad que había en el corazón de los demás reyes que venían iban de alguna manera poniendo distanciamiento del pueblo para con Dios. Había mucha rebelión en el corazón del pueblo. La Biblia lo señala y dice, son duros de servir, es decir, le cuesta razonar, son llevados a su idea. Segunda Reyes 17:1 dice lo siguiente: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Ahí se relata, amado hermano, cómo Salmanasar, rey de los asirios, llevó cautivo a este rey y finalmente cae la ciudad de Samaria por mano del rey en el año 721 antes de Cristo. Está situado en la fecha aproximadamente del cautiverio del pueblo del reino de Israel con sus 10 tribus llevadas cautivas a Asiria por el rey Salmanasar. Bendito es el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Así que terminó su reino. El rey de 17 verso 5 dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria. Estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios,
que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y los estatutos que hicieron los reyes de Israel, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificando lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Que Dios tenga piedad y misericordia. Dios nos ayude, nos fortalezca el Señor y nos renueve Dios con su gracia, amados hermanos en Cristo. Así que apartarnos de Dios no es el mejor camino. El mundo ofrece muchas cosas. El mundo ofrece muchas diversiones. El mundo tiene muchos ídolos. El diablo ha levantado muchas estrategias para hacernos tropezar y caer. Pero es tiempo de levantarnos. Si has caído, si has desfallecido, si has sido seducido y has sido apartado tu mirada de parte de Dios, esta noche por esta palabra Dios te invita a que vuelvas a Él, a que te reintegres, te reencuentres con tu Dios, a que tengas la oportunidad de humillarte delante del Señor. Al pueblo, amados hermanos, a las 10 tribus de Israel, Dios les dio 250 años hablándole continuamente por los profetas para que se vuelvan, para que no sean llevados cautivos. Sin embargo, ellos desobedecieron una y otra vez. Que Dios nos ayude y nos bendiga mucho el Señor. Quiero invitarle a 1 Reyes 14. 1 Reyes 14, 22 al 27. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Voy a leer del 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. El 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Bendito el nombre del Señor. Que Dios nos ayude y nos bendiga el Señor. Lo que cuesta darle la espalda a Dios, lo que provoca rebelarnos delante de Dios o seguir a ídolos en vez de seguir al Señor. Hoy día nosotros, la iglesia, hemos sido llamados a poner, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. El camino que nosotros debemos seguir, el camino de la fe, el camino que es Cristo, el Señor. Dios nos ayude. Y nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, no en los ídolos, en los pensamientos paganos hoy día, obedeciendo a las leyes mundanas y paganas. Yo lamento, pero hoy día hay muchos cristianos hoy día que siguen las corrientes más mundanas que los estatutos y los mandamientos de Dios. Su corazón está más cargado a la mundanalidad, y no estoy hablando de la vestimenta, no estoy hablando de esas cosas, de la joya o de cómo te vistan, no, estoy hablando del corazón, que el corazón está más inclinado a las perversidades del mundo, que el corazón está más inclinado a las cosas que a Dios no le agradan, y por ende el altar que debiera ser el corazón, el altar para Dios, no puede ser ocupado por Dios ni por el Espíritu Santo, porque está cargado con ídolos. Dios nos ayude a poder poner la mirada en el Señor y poder conducirnos conforme a la voluntad de Dios.
no sea que tengamos que ser llevados a cautiverio. Es triste. Es triste. Israel sufrió el cautiverio. Sufrió la agonía, el sufrimiento de estar lejos de su nación. Perdió todos los derechos, perdió el territorio, perdió todo el gobierno. Es lamentable. Así, hoy día para nosotros los cristianos, Dios puede hacernos pasar por un proceso de cautiverio, puede quitarnos todo aquello que nosotros pensamos que es nuestro. Finalmente, Dios tiene el control de todas las cosas. Que Dios nos bendiga y nos ayude el Señor. Pasado algunos 135 años, que el reino del norte, Israel, había sido llevado cautivo por los asirios, que Judá es invadido por Nabucodonosor en el año 607 a.C., amados hermanos, comienza la primera invasión, porque Judá, el reino de Judá va a ser invadido por Babilonia, pero esta invasión va a ser en 3 fases. En 3 fases se va a llevar a cabo esta invasión. La primera invasión, Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 1. Ahí está, han pasado 135 años desde que las 10 tribus de Israel fueron llevadas cautivas a Siria. Es que va a acontecer esto. En su tiempo subió en campamento Nabucodonosor, rey de Babilonia, Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Ya Nabucodonosor había enviado un ejército para tomar posición de Joacim, el rey de Judá. Y este entró en someterse al gobierno de Babilonia, y el rey Nabucodonosor le perdonó la vida en ese sentido y lo dejó ministrar por 3 años allí, pero lo hizo ser su siervo, es decir, cayó bajo servidumbre de Babilonia y tenía que rendir tributo, pagar tributo a Nabucodonosor. Y era una carga muy pesada que debía llevar el rey Joacim. Sin embargo, pasados 3 años se rebeló contra Nabucodonosor. Hizo un levantamiento para no seguir bajo el yugo de Nabucodonosor. Y eso lleva consigo, amados hermanos. Bueno, bien, voy a explicar algo antes de pasar a la segunda invasión, digamos, de Babilonia. En la primera invasión de Babilonia, amados hermanos, es llevado allí Daniel, ¿ya? Y sus hermanos hebreos. Si usted me acompaña al libro de Daniel, el capítulo 1, la Biblia dice lo siguiente. Daniel, el capítulo 1. Dice los primeros versos. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de su eunuco, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, a los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tasa alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y vino del que él bebía. En esto estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso por nombre Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Bendito el nombre del Señor. Es decir, en la primera invasión de Babilonia se llevan cautivo a Daniel y conjunto con sus hermanos que ahí están señalados en la palabra del Señor, los 3 hebreos que se denominan.
estos están siendo llevados a Babilonia. Por eso Daniel es un profeta, amados hermanos, que va a profetizar y va a ser usado en el reino de Babilonia, estando ya en cautiverio. Es decir, el profeta Daniel cumple su ministerio como profeta en Babilonia. Allí va a ejercer su ministerio profético. Recuerde usted que habla ampliamente la palabra del Señor acerca de Daniel, cómo interpreta los sueños, y allí comienza a desarrollarse Daniel dentro del imperio. Que Dios nos bendiga y nos ayude mucho el Señor. Esa es la palabra de nuestro Dios. La segunda invasión está en Segunda Reyes capítulo 24, del 8 al 16. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Natán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada nuevamente. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos y sus príncipes y sus oficiales, y los prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó cautivo a toda Jerusalén, a los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a su oficial y a los poderosos de la tierra cautivos. Los llevó de Jerusalén a Babilonia, y a todos los hombres de guerra también los llevó. Bendito es el nombre del Señor. Es la segunda invasión, y en esa invasión que se da alrededor del 597 a.C., amada iglesia, amado hermano, va con ello en conjunto, va Ezequiel. Es llevado al cautiverio el profeta Ezequiel. Así es que Ezequiel va a ser un profeta que va a estar entregando su profecía en el cautiverio, estando en Babilonia. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. La tercera invasión está en Segunda de Reyes, anotada ahí, parte del 24 de Segunda de Reyes y el capítulo 25. Voy a leer el 25, algunos textos ahí. Y esta invasión tercera, que es la definitiva, amados hermanos, es una invasión que se da en el año 586 a.C. aproximadamente, y va a ocurrir algo tremendo, porque en esta invasión se va a provocar la destrucción de la ciudad. En las dos antes se habían llevado a la gente, se habían llevado algunos utensilios, se habían llevado al rey, se habían llevado a los ejércitos, a los hombres más adinerados y todo lo demás, pero no habían destruido la ciudad. Y en esta última invasión de Babilonia, digamos, por el rey Nabucodonosor, es una destrucción total. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 10º del rey Sedequías. Este es el rey que gobernaba en ese entonces allí en Jerusalén. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido disperso todo su ejército. Preso pues el rey lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos,
y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Bendito es el nombre del Señor. Qué triste, qué lamentable. Mire lo que ocurrió. Cómo ahora el rey Sedequías va a experimentar el asedio de parte de Nabucodonosor, sitiada la ciudad de Jerusalén. Es tanto el sitio, hermanos, que no ingresan alimento y la gente comienza a morir de hambre. Finalmente huyeron de la ciudad, pero en esa huida dice la escritura que tomaron consigo prisionero al rey Sedequías y con ellos sus hijos, los cuales mataron delante de su padre, el rey Sedequías. Y luego le sacaron los ojos al rey y lo llevaron en cadena, encadenado para Babilonia. Lo que cuesta darle la espalda a Dios, lo que cuesta apartarse de la voluntad de Dios. Cuánto sufre no solo quien lo hace, sino quien está a su lado. Dios nos ayude, esto nos haga reflexionar, amada iglesia. Voy a leer el verso 8 del capítulo 25 de Segunda de Reyes. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, el capitán de la guardia del siervo del rey de Babilonia. Este es el capitán de Nabucodonosor de la guardia. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribaron los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente, como lo llevó cautivo Nabuzaradán, capitán de la guardia. Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrase las viñas en la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, las bases del mar de bronce que están en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los caldeos las paletas, las despabiladoras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los de oro en oro y los de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima una capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos. Y sobre el capitel había una red de granadas alrededor de todo de bronce. Al igual labor había en la otra columna con sus redes. Es decir, llevó todo el botín, que destruyó el templo, sacó todos los minerales, todos los materiales posibles, todos los instrumentos, todo lo llevó. Se lo llevaron cautivo a Babilonia, porque Dios lo había dicho por la rebelión del pueblo. Dios tenía que enseñar a su pueblo allí en el cautiverio. Dios les va a enseñar al pueblo lo que es perder la posición en Dios, lo que es vivir en tierra extraña, lo que es vivir sin tener la libertad de poder adorar al Dios verdadero, lo que significa perder la posición en Dios. Es una amargura, es un quebranto. Por eso el profeta Jeremías es un profeta que habla mucho acerca de esto, amado hermano en Cristo, y por eso se le denomina el profeta llorón, porque Jeremías es el profeta que vio toda la destrucción, lo que ocurrió. Sus profecías están dadas desde Jerusalén. Cómo él ve, por tanto tiempo el profeta habló al pueblo una y otra vez. Y Dios le dice a Jeremías: yo te he enviado a pueblo de dura cerviz, pero no te rechazan a ti, sino que a mí me rechazan, le dice Dios. Pero yo te enviaré a pueblo de duro de cerviz, pero habla y no calles. Es un profeta que sufre, lo habían metido en una cisterna sin agua, lo habían torturado en su ministerio. Lamenta la maldad, el endurecimiento del corazón del pueblo.
sus profecías son para que se vuelvan, porque si no irán a cautiverio. Es triste, lamentable. Él escribe que el cautiverio durará 70 años. Sin embargo, el pueblo de Judá no escucha al profeta, no obedece a la voz del profeta. Y tiene que vivir toda esta experiencia. Al rey le quitan los ojos. La ciudad es quemada, es destruida. Todo el oro es llevado, el bronce es llevado, todas las maderas preciosas son llevadas. Lo único que va a quedar son la gente pobre de allí, de Jerusalén y de Judá. Los campesinos pobres. Ellos quedaron allí. Finalmente ellos huyeron a Egipto. Y con ellos también va Jeremías. Pero eso es, amados hermanos, lo que está pasando en esta quinta dispensación. Después de que el reino estaba unido hasta Salomón, ahora hay un reino dividido en dos reinos. Pero termina esta etapa, amados hermanos, desapareciendo los dos reinos, siendo llevados cautivos, uno en el año 721 antes de Cristo a Asiria por este rey llamado Salmanasar, y el otro, amados hermanos, 135 años después está siendo llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Que Dios tenga misericordia, tenga piedad. Alrededor del 586 antes de Cristo. Así que ahora, amados hermanos, el pueblo va a pasar 70 años de cautiverio, que es como el tiempo de una generación, podríamos decirlo así. El pueblo judío pasará cosas duras allí en cautiverio. Tendrán que ser enseñados por la mano de Dios. Dios los va a llevar a esa tierra extraña para enseñarles, para revelarse a ellos, para hacerles entender lo que han perdido, lo que significa volverle la espalda a Dios. La historia de los reyes de Judá está escrita en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas y Primera de Crónicas. También está descrita en el libro de Isaías y en el libro de Jeremías. Y también, Ezequiel relata las vivencias desde el exilio o desde el cautiverio. Daniel también relata la vida desde el cautiverio. Son los libros que más o menos, amados hermanos, como profeta están allí ministrando. Que Dios nos ayude y nos bendiga mucho el Señor en esta preciosa noche. Hasta aquí vamos a dejar este estudio de la palabra del Señor. Recuerde usted, el pueblo de Israel ha sido puesto bajo cautiverio. Han pasado alrededor de 400 años, 385, un periodo de 400 años aproximadamente. Ellos van al cautiverio. Dios los va a tratar en el cautiverio. Si hacemos una reflexión con las dispensaciones pasadas, Dios ha traído bendición para su pueblo. El pueblo se ha rebelado, Dios ha enviado juicio. Una y otra vez. Ahora los lleva al cautiverio. Y definitivamente se pierde el reino. El reino es como que se pierde el reino. La sucesión de reyes se pierde. Ahí el último rey que fue deportado está ahí, y lamentablemente Sedequías fue llevado ciego. Le sacaron los ojos, encadenado, y finalmente murió en Babilonia por la rebelión y la desobediencia. Dios nos ayude. Paz de Dios para todos, amados hermanos en Cristo. El día sábado seguiremos con la ayuda del Señor, amados hermanos, en esta quinta dispensación, y vamos a estar viendo la etapa cúlmine hasta donde termina el Antiguo Testamento con el profeta Malaquías, y luego pasaremos a la
etapa final de esta quinta dispensación, que es el ministerio terrenal de Cristo el Señor. Que Dios nos bendiga, gracia y paz para ustedes. Les saludo en el amor del Señor. Le voy a invitar que oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Engrandecemos y honramos su nombre. Adoramos su santo nombre y reconocemos, Padre, a través de esta palabra, mi Señor, que tú eres Dios, inconmovible, misericordioso, ampliamente generoso y misericordioso, Padre. Pero que también, Señor, tu justicia no puede ser pasada por alto, y es por eso que vienen tus juicios. Es por eso que envías tu mano para enseñarnos, para corregirnos, para educarnos, para de alguna manera, Señor, encaminar nuestro camino. Así lo hiciste con Israel, Padre, con Judá. Los llevaste a cautiverio. Padre mío, gracias porque a través de esta palabra nos das ánimo, nos alienta a poner la mirada en ti, a seguir tus consejos y poder obedecer a tu llamado. Bendigo a su pueblo, Padre, y yo ruego que bendiga a su iglesia. Todas las peticiones que ellos están trayendo delante de tus ojos, mira la misericordia, Padre. Y ayúdanos, Señor, en este periodo de tiempo que estamos viviendo, por este coronavirus, Señor, por el cautiverio que estamos teniendo en nuestras casas también. Y esto debemos reconocer, Padre, que hemos sido duros de servir también y quizá hemos apartado nuestra mirada de ti. Pero qué bueno, mi Señor, que nos abre esta puerta, esta oportunidad de poder reencontrarnos contigo, poder apartar tiempo para ti, poder tener nuestros cultos familiares o esta meditación de tu palabra a través de este enlace, Dios mío, de Facebook. Dios mío, bendigo a tu pueblo, te doy gracias por esta oportunidad, mi Señor. Ahora, Padre, encomendamos nuestras vidas a ti y esperamos encontrarnos nuevamente con tu pueblo, Señor, el día sábado mediante tu ayuda a las 20:08 de la tarde. Muchas gracias, mi Señor. Levántanos de la oración bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos. Vamos a escuchar una alabanza que tenga nuestro hermano José Emanuel, que está en los controles. Dios te bendiga, Emanuel. Puede estar ministrando una alabanza. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Gracias, Señor. Cantas libertad en adversidad hasta que huya el temor. Gracias, Ya Señor. no soy un esclavo del temor. Gracias, Señor. Yo soy hijo. Los espero el día sábado con cariño. No Bendiciones. soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el amor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Soy hijo Gracias, hermano. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre. Gracias, Señor. Y mi padre me ama. Gracias, Señor. Que yo soy su hijo. He regresado después de ver los saludos de nuestros hermanos y de quienes estaban conectados. Quiero desearles muchas bendiciones. Bendiciones a nuestro pastor Marcelo Valverde. Bendiciones también para nuestro hermano Jaime Darwin. Nuestra hermana Benita. Bendiciones, amada hermana. Para mí es un gozo poder saber de que podemos conectarnos a través de este medio, poder recibir palabras del Señor. A nuestra hermana Magali Cárdenas le deseo muchas bendiciones, amada hermana, junto a su familia, a su hija, sea grandemente bendecida junto a su hijo también, que está en Puerto Montt. Dios les bendiga mucho. A su nuera ahí, le bendiga el Señor. A mi hermano Alfredo Barría, bendiciones. El Señor le bendiga junto a su familia. Y Dios también bendiga a mi hermano Jorge Darwin, te bendiga, hermano, que el Señor prospere tu vida, te ayude el Señor. Mi hermana Sandra Cárdenas, bendiciones desde este lugar. Un fuerte abrazo para usted. Ánimo, bendiciones. A mi hermana Ana Cárdenas, bendiciones, hermana Anita. Dios la cuide junto a su esposo allá arriba por Pilauco. Siempre nos dice que, bueno, viven en el barrio alto, así que bendiciones para los hermanos del barrio alto. Con cariño a nuestra hermana Gloria también, que aparece ahí. Bendiciones, amada hermana. Que el Señor la fortalezca y le guíe hoy y siempre.
Para todos los demás hermanos que quizás estando conectados no escribieron, nos mandaron saludos, pero desde acá, desde Osorno, con mucho cariño, un fuerte abrazo, bendiciones para ustedes, que el Señor los proteja, los cuide, y nos vemos mediante la ayuda del Señor el día sábado, si así Dios lo permite. Bendiciones, un fuerte y cariñoso beso y abrazo de su servidor Juan Carlos Darwin.